Buenas a todos. Hoy día vamos a iniciar con el tema de intercambiadores de calor. Y el primer intercambiador que vamos a ver ahorita es el intercambiador de tubos concéntricos o doble tubo. Este tipo de intercambiador suele ser la base para el análisis de los demás tipos de intercambiadores. Es por eso que es necesario aprenderlo a resolver primeramente, como la base para los demás intercambiadores. Para este caso, nosotros tenemos este ejercicio donde nos pide enfriar 0.08 kilogramos por segundo de agua a 10 grados Celsius y nos pide bajarlo hasta los 60 grados Celsius. Para ello contamos con un sistema de refrigeración compuesto por un intercambiador de doble tubo conformado por tubos de acero comercial cuyo diámetro interno del tubo central es de 2 centímetros. De diámetro interno y el diámetro interno del tubo externo es de 3. Para el proceso se cuenta con amoníaco a 10 grados Celsius, que esta a su vez sale del sistema 30. Nos pide calcular el coeficiente de diseño del intercambiador y el área de transferencia. Para ello es necesario reconocer qué datos tenemos y cuál es el objetivo del problema. Los datos con el que contamos, como por ejemplo el fluido caliente, es fácil reconocer cuál va a ser caliente y cuál va a ser frío. Normalmente el problema pide o explica qué es lo que se hace en este proceso. Por ejemplo, aquí dice, se desea enfriar agua. Si ya estamos hablando de enfriar, quiere decir que el fluido caliente es el agua. ¿Por qué? Porque está ingresando al intercambiador a una temperatura elevada. Entonces, ¿qué tenemos? Agua caliente como fluido, un gasto másico, un flujo másico de 0.08 kilogramos por segundo. La temperatura de entrada es de 100 grados Celsius y la temperatura de salida es de 60. Después, si el agua va a ser el fluido caliente, por lo tanto el otro va a ser el fluido frío. Entonces, el amoníaco es el fluido frío con un gasto másico que desconocemos hasta ahorita, pero tenemos las temperaturas de entrada y salida que son 15 y 30 grados respectivamente. Aparte tenemos datos del intercambiador donde el intercambiador es de tubo central, o perdón, de doble tubo de acero comercial, cuyo diámetro interno del tubo central es de 2 centímetros y el diámetro externo es de 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Muy bien, lo dice acá, que nos pide calcular el coeficiente de diseño de este intercambiador y el área donde transcurre la transferencia. Ahora, es bueno primero hacer un pequeño diagrama del proceso. Como hablamos de un intercambiador de doble tubo, básicamente consiste en dos tubos concéntricos. Es como que un tubo eh, muy pequeño se encuentra en el interior de un tubo de mayor diámetro, como en este caso. Ahora, eh, otra cosa que no les mencioné es que si el enunciado no especifica en qué sentido van los fluidos y qué fluido va por qué parte, es conveniente trabajar de la forma ideal de la transferencia de calor. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que el fluido caliente ingrese por el tubo central de tal forma que no se logre desperdiciar toda la energía que este fluido caliente puede cederle al frío. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en cuenta en el anillo, una parte de esa energía va a ir al tubo central, pero la demás se va a ir al medio exterior. Es por eso que se recomienda que el fluido caliente vaya por el tubo central de tal forma que se pueda aprovechar toda su energía. Otra cosa, que el fluido ingrese en contracorriente. ¿Por qué? Porque existe mayor interacción para el intercambio de transferencia, ya que existe una mayor área de transferencia. Al haber una mayor área de transferencia, aumenta el rendimiento del intercambiador de tal forma que se llegue a trabajar con las especificaciones del problema. Ahora, no
no es que trabajar en corriente paralela no sea malo, sino que la mejor forma es trabajarlo en contracorriente, ya que amplía el área de transferencia y al tener una mayor área de transferencia hay un mejor intercambio de calor. Dicho esto, tenemos un intercambiador de acero comercial cuyo diámetro interno, recuerden que en la nomenclatura, el DI es diámetro interno del tubo central y el D sub 0, diámetro externo del tubo central y el D sub 2, diámetro interno del tubo externo. Por lo tanto, aquí que tenemos diámetro interno del tubo central, D sub I es igual a 2 centímetros. En cambio, el diámetro interno del tubo externo o D sub 2 es de 3 centímetros. Ahora, yo les dije que el fluido caliente va a circular por en medio del intercambiador y el fluido frío por el anillo, pero en contracorriente. En cambio, el fluido caliente nosotros sabemos que tenemos un gasto másico de 0.8 kilogramos por segundo. Y como en un intercambiador no analizamos transferencia de materia, solo analizamos transferencia de energía, por lo tanto, la misma cantidad que entra al intercambiador tiene que salir para este proceso siempre y cuando sea estacionario. Por lo general siempre es estacionario. Entonces, lo mismo que entra tiene que salir, pero lo que va a variar aquí es la temperatura, ya que aquí tiene una temperatura de 100 grados Celsius y aquí va a bajar hasta 60. Ese es el agua caliente. En cambio, el amoníaco no tenemos gasto másico, pero el valor que entra tiene que salir, por lo tanto es el mismo valor. Pero sí va a variar la temperatura. Ingresa a 10 grados Celsius y va a salir a 30. Y con eso ya tenemos especificado nuestro diagrama de proceso. Lo siguiente es encontrar las propiedades específicas. Y las propiedades específicas o propiedades físicas, perdón, son las propiedades de los fluidos medidos a la temperatura media, ya que las propiedades están en función a más que todo a la temperatura y presión, eso ya lo saben. Eh, por eso es bueno encontrar la media de estas dos temperaturas. Y ustedes ya vieron que la media simplemente es la suma de los dos dividido entre 2. Primeramente, nosotros vamos a encontrar las propiedades físicas del agua. Nosotros contamos que con T1 es 100 y T2 es 60. Entonces, si yo calculo la media, voy a tener que la temperatura es igual a 80 grados Celsius. Ahora, en base a este valor, yo tengo que irme a tablas para recopilar todas las propiedades físicas, como la densidad, la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, el calor específico y el número de Prandtl se encuentra tabulado. Si no, tenemos que calcularlo. Entonces, nos vamos a la tabla A.9 de transferencia de calor y masa de Yunus-Engel. Esta tabla se encuentra en el apéndice y si dice A, está mencionando de que esta tabla se encuentra en unidades internacionales, que es la que nos interesa. Entonces, nos vamos a la sección donde se encuentra este valor de 80, que es esta zona más que todo, y vemos si el valor se encuentra tabulado. Efectivamente se encuentra tabulado. En caso de no estarlo, ustedes tienen que hacer una interpolación lineal. Ahora, si ya tenemos tabulado, tenemos que rescatar este valor todas las propiedades físicas del líquido. Ya van a ver aquí que hay líquido, vapor, líquido, vapor. Aquí lo que nos interesa son las propiedades físicas del líquido. Entonces, una vez que nosotros recopilamos esas propiedades físicas, como la densidad, la viscosidad y el calor específico, conductividad e incluso el número de Prandtl está tabulado, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero para el fluido frío. Entonces, tenemos que darnos cuenta si tenemos las dos temperaturas. Si nosotros tenemos, podemos calcular la media. Y este valor nos va a dar 20 grados Celsius. Ahora, igual, nos vamos a la tabla 10.11 de transferencia de calor y masa de Yunus-Engel y tenemos que buscar la sección donde esté tabulada la temperatura de 20. En este caso, igual se encuentra tabulada. Si no lo está, ya saben, tienen que hacer una interpolación lineal. Y con eso ya tendríamos las propiedades físicas para
los dos fluidos con la que vamos a ocupar. Lo siguiente ahorita es encontrar la rugosidad del material. Ya que nosotros tenemos los diámetros, no es necesario encontrar los diámetros internos si ya no lo da de dato. En caso de darnos diámetros nominales, ahí sí tenemos que recurrir a los datos. Ahora, para hallar la rugosidad, nosotros lo encontramos en función al material. En este caso es material de acero comercial. Por lo tanto, nos vamos a la tabla 8.2 de mecánica de fluidos de Robert Mott y nos vamos a la parte de acero comercial. En este caso, para unidades internacionales. Aquí vamos a rescatar la parte donde diga acero comercial o soldado con rugosidad en unidades internacionales. En este caso es de 4.6 por 10 a la menos 5. Y con esto ya tendríamos los datos de la tubería. Este diámetro interno del tubo central y diámetro interno del tubo externo lo tenemos como dato. Lo único que teníamos que encontrar aquí era la rugosidad del material, ya que no es un material líquido. Lo siguiente ahorita es de nuevo ver el diagrama del proceso y verificar si contamos con todos los datos necesarios para hacer un análisis del coeficiente de diseño, ya que el coeficiente de diseño, aparte de estar en función de las propiedades físicas, también está en función a el gasto básico y las dimensiones del intercambiador. En este caso, del fluido caliente, contamos con todos esos datos. Tenemos el gasto básico y las dos temperaturas para hallar las propiedades físicas. En este caso, ¿qué tenemos? Para el fluido frío, no tenemos el flujo másico, pero sí contamos con las dos propiedades físicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar ese flujo másico antes de meternos a ese tipo de análisis. Ahora, ¿cómo es que podemos hallar? Si nosotros vemos que en el otro fluido contamos con todos los datos necesarios, aquí podemos calcular el calor que este fluido va a desprender o va a necesitar y llevarlo al otro fluido, ya que por leyes termodinámicas, el calor que reciba, que desprende el fluido caliente, lo va a recibir algún otro cuerpo, en este caso, fluido frío. Entonces, va a haber un calor que aquí que desprenda el fluido caliente. Por lo tanto, el fluido frío lo va a recibir. Ahora, lo que nosotros tenemos que calcular es la cantidad de calor que el fluido caliente va a desprender y ese calor va a ser el que el fluido frío va a recibir, por lo tanto podemos calcular esa cantidad de masa. Dicho esto, nosotros podemos calcular ese calor del sistema. Yo ya les dije que ese calor del sistema es el mismo calor que desprenda el fluido caliente o que reciba el fluido frío o el calor que podemos hallar en función a la ecuación de diseño. Es el mismo. Entonces, bajo esta ecuación, donde calor es igual a la variación entálpica, dada por la primera ley de la termodinámica, eh, nosotros lo deducimos y llegamos a esta expresión, donde tenemos que el flujo másico del fluido caliente es igual al Cp por la variación de temperatura. Normalmente en termodinámica no se trabaja con calor positivo o calor negativo. Aquí olvidamos eso. Aquí nos interesa solamente calor positivo. Ahora, si queremos siempre tener calor positivo, nosotros tenemos que hacer un pequeño arreglo a nuestra ecuación. ¿En qué consiste ese arreglo? Más que todo consiste en cambiar esa variación de temperatura, de tal forma que la variación de temperatura nos quede la temperatura mayor menos la temperatura menor. Depende del fluido que estamos analizando. En este caso, como es una variación de temperatura, siempre es 2 menos 1. Pero si conservamos ese 2 menos 1, aquí nos va a quedar un calor negativo y nosotros no queremos calor negativo, queremos calor positivo. Por lo tanto, tenemos que hacer ese arreglo de tal forma que nos quede la temperatura mayor menos la temperatura menor. Y efectivamente, la temperatura mayor es la temperatura de entrada del fluido caliente y la menor es la de salida. Dicho eso, reemplazamos las variables que ya tenemos como el flujo másico de 0.08, el Cp que hemos calculado de 4.19
y la variación de temperatura 100 menos 60. Recuerden simplificar sus unidades. Kilogramos con kilogramos se va, Celsius con Celsius se va, y esto nos va a quedar 134 kilowatts. Recuerden, kilojoules por segundo es igual a kilowatts. Ahora, como ya hemos calculado el calor que desprende el fluido frío, este calor va a ser el mismo a la que le están suministrando o le están agregando al fluido frío. Entonces, de nuevo nos vamos a esta misma fórmula, pero en función al fluido frío, y vamos a despejar de aquí el flujo másico del fluido frío. Nos va a quedar de esta forma, donde el flujo másico es igual a calor sobre Cp por la variación de temperatura. Ahora, reemplazamos las variables que ya tenemos, como el calor, que les dije que era el mismo calor que desprende el fluido caliente, el Cp del amoníaco, que es de 4.745 por la variación de temperatura. Simplifican las unidades, si se puede, en este caso, kilojoules con kilojoules se va, y grados centígrados con grados centígrados. Por lo tanto, el flujo másico del amoníaco nos va a dar de 1.41 kilogramos por segundo. Y con eso ya tendríamos todas las propiedades para poder hacer un análisis dentro del intercambiador. Ahora, lo que sigue aquí es ya meternos a la solución del problema. En este caso, tenemos que recordar cuál es el objetivo del problema. En este caso, nos pide calcular el coeficiente de diseño del intercambiador y el área donde transcurre la transferencia. Ahora, ¿cómo podemos calcular esas incógnitas? A través de la ecuación de diseño. Y esta es la ecuación de diseño. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un simple análisis de qué variables tenemos y qué no. En este caso, el calor del sistema, yo les dije que era el mismo calor que desprende el fluido caliente o que se le suministra al fluido frío. Y ese calor nosotros ya lo hemos calculado. El coeficiente de diseño. Hay dos formas de calcular el coeficiente de diseño. Uno, por medio del coeficiente teórico, y otro es en base a esta ecuación. Ahora, como es un valor que no conocemos, es necesario calcular. Lo mismo el área de transferencia. Hay dos formas de calcular el área de transferencia. Una de ellas es a través de esta ecuación y la otra es por medio del área lateral de un cilindro. Pero para calcular el área lateral de un cilindro necesitamos tener como dato los diámetros y una longitud. En este caso no tenemos una longitud, por lo tanto es un dato que nosotros tenemos que calcular. Y la variación de temperatura de esta ecuación podemos calcularlo ya que contamos con las 4 temperaturas necesarias para hallar por medio de media logarítmica. Ahora, de esta ecuación, ¿qué vamos a encontrar? Recuerden, área de transferencia lo podemos hallar de dos formas. Esta y por el área lateral de un cilindro. Pero el área lateral de un cilindro es necesario tener una longitud que no tenemos acá. Por lo tanto, de esta ecuación nosotros vamos a encontrar el área de transferencia. Por ende, el coeficiente de diseño tenemos que encontrarlo por medio del coeficiente teórico. Ahora, lo que vamos a encontrar o hallar ahorita es la variación de temperatura, ya que es un poco más sencillo. Es necesario graficar nuestro perfil de temperatura, en donde tenemos que el fluido caliente ingresa a 100 grados centígrados y baja a 60. En cambio, el fluido frío ingresa en contracorriente al sistema y aumenta su temperatura hasta los 30. Ahora, nosotros sabemos que solo para intercambiadores de doble tubo, la variación de temperatura es igual a la media logarítmica de variación de temperatura. Ahora, como estamos hablando de un fluido en contracorriente, fíjense por dónde ingresa el fluido caliente, es por esta zona. Por lo tanto, esta zona de acá se va a convertir en su variación caliente o su zona caliente. Por lo tanto, esta va a ser su zona fría. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque su delta, su media logarítmica, está en función a una variación de temperatura caliente menos variación de temperatura fría, dividido entre el logaritmo neperiano de la variación de temperatura caliente sobre la variación de temperatura fría.
pero como estamos reconociendo aquí que esta es la zona caliente, por lo tanto sería la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío, como dice acá. Lo mismo, menos la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Si reemplazamos los datos, voy a tener que el delta T es igual a la media logarítmica y este es igual a 59.44 grados Celsius. Ahora, como ya tengo el delta T, tengo que hallar el coeficiente de diseño. Y nosotros sabemos que el coeficiente de diseño en función al coeficiente teórico es igual 1 sobre la inversa del coeficiente teórico más el factor total de incrustación. Ahora, el coeficiente de diseño es igual al producto de los coeficientes de convección del análisis del fluido en ambas partes del intercambiador dividido entre la suma de los mismos coeficientes. Y el factor total de incrustación simplemente es la sumatoria del factor de incrustación en cada parte del intercambiador. En este caso, el DRI es factor de incrustación en el lado interno del tubo central y el DR sub 0 es factor de incrustación en el anillo. Ahora, aquí es mucho más sencillo encontrar todavía el factor de incrustación. Ahora, para calcular el factor de incrustación en base a esta fórmula, tenemos que hallar por separado la incrustación que va a generar el agua y que va a generar el amoníaco. Para esto nos vamos a la tabla 11.1 de transferencia de calor de Incróspera. Pero hay muchos libros que tienen su propio tabla de incrustación, como el Sengel, Donald Kerr, el Incróspera, el Edward Coe. Hay varios libros que tienen. En este caso, para mí es mucho más sencillo trabajar con el Incróspera, aunque no se encuentren todas sus propiedades, pero con las que yo quiero trabajar, las hay. Para este caso, yo les dije que el DRI era factor de incrustación en el lado del tubo central. ¿Y qué ingresa en el tubo central? Simplemente ingresa agua a una temperatura media de 80 grados centígrados. Entonces, tenemos que irnos a la parte de este intercambiador donde haya agua que esté por encima de, o que esté dentro del rango de temperatura de los 80 grados. En este caso tenemos agua de mar y tratada para alimentación de caldera por temperaturas arriba de 50 grados. Por lo tanto, nosotros ya tenemos calculado ese factor de incrustación. Lo siguiente es en el anillo. En el anillo nosotros tenemos amoníaco y el amoníaco se ocupa como líquido refrigerante. Por lo tanto, aquí ya tenemos el factor de incrustación de líquidos refrigerantes. Ahora, pero si nosotros vemos las unidades, aquí dicen metro cúbico por Kelvin sobre watts. Pero nosotros no estamos trabajando en watts, estamos trabajando en kilowatts. Por lo tanto, vamos a copiar estos mismos valores, pero convertidos directamente en kilowatts. Ahora, la suma de estos dos valores de acá es el que nos va a dar el factor total de incrustación, que es de 0.04 metro cúbico por grado Celsius sobre, metro cuadrado sobre grado Celsius sobre kilowatts. Y con eso ya tendríamos calculado el factor total de incrustación del sistema. Lo que sigue es calcular el coeficiente teórico. Y nosotros sabemos que el coeficiente teórico está en función a los coeficientes de convección de ambos fluidos. Para ello es necesario realizar un análisis en la zona de los tubos para hallar este coeficiente de convección y lo mismo en el anillo. Ahora, lo que sigue es hacer un análisis por separado, en este caso del lado de los tubos. Ahora, para hacer el análisis del lado de los tubos, nosotros tenemos que analizar el comportamiento del fluido dentro de esta zona. Pero para ese caso, analizar ese comportamiento se la realiza a través de un análisis adimensional y ese análisis dimensional es el Reynolds. Pero el Reynolds está en función a una variable
que se llama velocidad másica. Y la velocidad másica simplemente es la división entre el flujo másico sobre el área de flujo. Entonces, nosotros sabemos que el área de flujo para el tubo central, porque es un solo tubo cilíndrico, sabemos que es el área transversal de un cilindro. Y el área transversal es pi cuarto sobre el diámetro al cuadrado. Si reemplazo las unidades como el flujo másico y el diámetro interno del tubo central, voy a tener que la velocidad másica me salió de 2.546 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Aquí no se simplifican ninguna unidad, por lo tanto tenemos que trabajar con eso. Lo siguiente es encontrar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad másica por el diámetro dividido entre la viscosidad dinámica. Y la viscosidad dinámica es la propiedad física que hemos encontrado de 0.335 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Simplificamos las unidades si se pueden, kilogramos con kilogramo se va, segundo con segundo se va, metro con ese metro se hace metro al cuadrado y metro al cuadrado con metro al cuadrado se simplifica. Por lo tanto, el número de Reynolds me salió de 146.655. Ahora, si el Reynolds es mayor a los 4.000, el fluido se comporta en régimen turbulento. Y si es turbulento, nosotros tenemos que encontrar el siguiente valor adimensional por medio de la ecuación de Colebrook. Ahora, la ecuación de Colebrook a manera general es esta, que es la inversa de la raíz cuadrada del factor de fricción igual a menos 2 veces el logaritmo base 10 de la rugosidad dividido entre 3.7 por el diámetro interno más 2.51 dividido entre el Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción. Si reemplazo las variables que ya tengo aquí, simplificando las unidades, si se pueden, vamos a tener que el factor de fricción es de 0.0254. Ahora, lo siguiente es encontrar la última unidad adimensional, que es el número de Nusselt. Este valor solo se lo ocupa siempre y cuando el fluido esté en régimen turbulento. Si es laminar, es otra ecuación. Cuidado que si les salga laminar o lleguen a ocupar esta misma ecuación. Si reemplazo las variables como el factor de fricción, el número de Reynolds y el número de Pra, voy a tener que el número de Nusselt es igual a 683.43, igual adimensional, es una unidad adimensional. Ahora, si ya calculamos el Nusselt, podemos calcular el coeficiente de convección del tubo central, pero reflejado en el diámetro externo del mismo tubo. Eso significa el HIO. Si reemplazo las variables que ya tenemos, como el número de Nusselt y la conductividad térmica y el diámetro, voy a tener que el coeficiente de convección me salió de 22.895 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, pero es una unidad muy alta. Yo tengo que convertirlo en kilowatts. Por lo tanto, me va a dar que este coeficiente de convección es de 22.86 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Ahora, lo que nos faltaría aquí es lo mismo, pero haciendo el análisis en el anillo. Ya saben, para iniciar el análisis en el anillo, partimos de analizar el comportamiento del fluido, pero el comportamiento del fluido está en función, de nuevo, a la variable de la velocidad máxima. En este caso, para el fluido frío, es igual a la velocidad máxima del fluido frío dividido entre el área de flujo del anillo. Cuidado que coloquen el área total de ese cilindro. Por lo tanto, si reemplazo el área de flujo del anillo, que voy a tener flujo másico dividido entre pi cuarto y la variación de esos dos diámetros, porque solo se trabaja en esa parte hueca o esa distancia que hay entre el tubo central con el anillo y no así el anillo entero. Entonces, si reemplazo las variables que ya tengo, como el flujo másico y los diámetros, voy a tener que
la velocidad máxima en el anillo es de 3603. Ahora, lo que tengo que hacer es primero calcular el primer Reynolds, porque recuerden que en intercambiadores de doble tubo se maneja dos Reynolds para el análisis en el anillo. Uno que es el Reynolds normal, que es este que estamos viendo, y el otro que se ocupa para calcular el factor de fricción. En este caso, el normal es igual a la velocidad máxima que hemos encontrado multiplicada por el diámetro equivalente dividido entre la viscosidad dinámica. Esto para el primer Reynolds. Pero aquí nos hace falta el diámetro equivalente. Si queremos hacer lo mismo en el Reynolds que es Reynolds prima, voy a tener que la velocidad máxima multiplicada por el diámetro equivalente prima dividido entre la viscosidad dinámica. Pero aquí, de nuevo, no tengo el diámetro equivalente. Ahora, el diámetro equivalente normal es igual a el diámetro interno del tubo externo al cuadrado, menos el diámetro externo del tubo central al cuadrado dividido entre el diámetro externo. Ahora, si reemplazo las variables que ya tengo como los diámetros internos del tubo externo, que es 3 centímetros, pero el diámetro externo del tubo central no lo tengo. Pero normalmente si les dan un diámetro interno, es que se puede asumir que el intercambiador trabaja con pared delgada. ¿Y qué significa eso? Que el espesor de la pared de ese diámetro es tan pequeña que se la desprecia. Si se la desprecia, por lo tanto, el diámetro interno es igual al diámetro externo. Por eso es que llego a ocupar este 2 centímetros que viene del diámetro interno del tubo central. Ahora simplifico las unidades si se puede. En este caso, como es una suma, me va a quedar metros al cuadrado. Y metros al cuadrado con un metro me va a quedar solo un metro. Por lo tanto, el diámetro equivalente es de 0.025 metros. Lo mismo tengo que hacer para el diámetro equivalente prima. El diámetro equivalente prima simplemente es la diferencia entre el diámetro interno del tubo central menos el diámetro externo del tubo central. Resto y me va a quedar que el diámetro equivalente prima es de 0.01 metros. Y con eso ya puedo calcular el diámetro, puedo calcular el número de Reynolds con esas dos fórmulas. En este caso, el primer número de Reynolds normal, que es igual a la velocidad máxima multiplicada por el diámetro equivalente, dividido entre la viscosidad dinámica. Si reemplazo las unidades o las variables que ya tengo, como la velocidad máxima, diámetro equivalente y la viscosidad, simplifico las unidades si se puede, me va a dar que el Reynolds en el anillo es de 593.125. Ahora, si el Reynolds mayor a los 4.000, ya saben que es el régimen turbulento. Cabe recalcar, si en este primer Reynolds le sale laminar, no es necesario calcular el Reynolds prima, que es el otro Reynolds. Directamente ocupan la fórmula para un análisis de régimen laminar y es suficiente. El número de Nusselt ya está en función, o el número de Nusselt para régimen laminar está en función al número de Reynolds y el número de Pratt, y no así del factor de fricción. Por eso es que no es necesario calcular el Reynolds equivalente prima si este primer Reynolds le sale laminar. Ahora, si sale turbulento, entonces procedo a calcular el otro Reynolds. Reemplazo las variables que ya tengo. Aquí lo único que va a variar es el diámetro equivalente prima. Y recuerden, se simplifica las unidades si se puede. Y voy a tener que el Reynolds prima me salió de 237.250. Ahora, Reynolds mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Y si es turbulento, puedo calcular por la ecuación de Colebrook el factor de fricción. Ahora, el factor de fricción es por medio de la ecuación de Colebrook. Ya en esta ecuación, lo único que tengo que hacer es adaptar. Donde tenga diámetro interno le coloco diámetro equivalente prima y el Reynolds obviamente el Reynolds prima, que es el que vamos a ocupar. Y ustedes lo resuelven por Solveig y vamos a tener que el factor de fricción prima es de 0.03. Ahora, este valor de acá ya saben que es la rugosidad del material y este es el diámetro equivalente prima. Tengan mucho cuidado.
Lo siguiente, ya saben, es encontrar el número de Nusselt. El número de Nusselt en esta fórmula voy a ocupar aquí el factor de fricción prima, el Reynolds normal, cuidado que colocan el Reynolds prima aquí, y el número de Pratt del compuesto que circula en el anillo. Si reemplazo las variables que ya tengo, voy a tener que el número de Nusselt en el anillo es de 2656. Lo siguiente ahorita es encontrar el coeficiente de convección en el anillo. Y ese va a ser igual al número de Nusselt por la conductividad térmica dividido entre el diámetro equivalente normal. Reemplazo las variables que ya tengo y voy a tener que ese coeficiente es de 52.352. Y como está muy grande el valor, lo único que tengo que hacer es convertirlo en kilo. Y esto me va a dar que el coeficiente de convección es de 52.35 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Ahora, si ya tengo estos dos coeficientes, el coeficiente en el tubo central y el coeficiente en el anillo, simplemente reemplazo los valores que anteriormente he calculado y simplifico las unidades. Aquí, como es multiplicación, estas unidades se elevan al cuadrado. Y como aquí es suma, las unidades se mantienen. Entonces, si simplifico esta unidad con el de arriba, me va a quedar solo una. Por lo tanto, el coeficiente teórico me salió de 15.93 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Ahora, lo que tengo que hallar una vez encontrado el coeficiente teórico es el coeficiente de diseño. Y como ya tengo el coeficiente de teórico y el factor total de incrustación, puedo ocupar esta forma. Ahora, reemplazo las variables que ya tengo, como el coeficiente teórico y el factor total de incrustación, y voy a tener que el coeficiente de diseño es de 2.16 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Ahora, si se dieron cuenta ahorita, el coeficiente teórico es mayor que el coeficiente de diseño. Si por alguna razón les sale al revés, que el coeficiente de diseño es mayor que el teórico, entonces tienen que revisar su cálculo. Siempre el coeficiente teórico es mayor que el de diseño. Mucho cuidado en eso. Y con esto ya hemos encontrado como la primera incógnita. Entonces, lo siguiente es hallar el área de transferencia, que es la segunda incógnita. Para eso ocupamos la ecuación de diseño. Ahora, de aquí simplifico el área de transferencia y voy a tener que es calor sobre el coeficiente de diseño por la variación de temperatura. Reemplazo las variables que ya tengo y simplifico sus unidades. Kilowatts con kilowatts se va, grados Celsius con grados Celsius se va. Por lo tanto, el área de transferencia me va a dar de 1.14 metros cuadrados. Ya saben, si tienen dudas, por favor no duden en avisarme, que yo con gusto voy a estar respondiendo.